Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. ...1939... En plena expansión del Tercer Reich, la enigmática Anne Verbe, el brazo ocultista de las SS, se embarca en una expedición al Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria y una conexión perdida con la legendaria Atlántida. Paralelamente, en la necrópolis de Castiltierra, en Segovia, un hallazgo arqueológico sacude los cimientos de la historia oficial y ofrece pistas sobre una civilización perdida, celosamente custodiada por una hermandad que parece desafiar las leyes de la muerte. Bienvenidos, queridos, a la cripta de Proyecto Terror. Y esto que acabo de leeros es tan solo una de las premisas que nos sirven como punto de partida para disfrutar de una historia llena de misterio, llena de amor, llena de intriga, llena de guerra, también llena de violencia, la violencia que trae la guerra, de drama y de esperanza. Y, por supuesto, de enigmas, porque hay mucho misterio dentro de esta novela. La novela titulada La Hermandad de la Atlántida, que acabamos de leer aquí en la biblioteca de la cripta de Proyecto Terror. Y hay mucho más, pero para ello, para descubrir todo lo que hay escondido en estas páginas, nos va a quedar más remedio que meteros en ellas. Pero para ir abriendo boca, o para ir poniendo los colmillos largos, como nos gusta decir aquí, vamos a charlar hoy con su autor, nuestro amigo Mariano Fernández Urresti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal? Encantado, Patricia. Encantado de estar aquí en esta guarida. Y con estos calores que estamos sobrellevando, bueno, aquí en el norte un poquito menos, pues en la cripta se está muy bien, la verdad, muy, muy fresquito, en esta guarida. Mariano, la Hermandad de la Atlántida. La Atlántida. Hace poco leía yo en alguna de tus redes sociales, creo recordar que en Instagram, que comentabas tú acerca de la Atlántida, que la búsqueda de la misma requiere un trabajo interdisciplinar. Arqueólogos, geólogos, científicos de diversa índole, porque mira que hay leyendas, mira que hay mitos que han surgido a lo largo de la historia del hombre, pero la Atlántida quizá tenga algo un poquito más especial por encima de muchos otros mitos, o quizá no tan mitos. Por eso creo que tú hacías este comentario, ¿no? Que hay que dejar de ver a la Atlántida como algo solo legendario y que quizá haya que buscarlo desde una perspectiva del rigor científico. Eso es lo que a mí me parece y además está ocurriendo, pero no porque me parezca a mí, sino porque me parece importante a mucha más gente. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo, está realizando desde hace un tiempo el llamado Proyecto Hinojos, en busca de restos arqueológicos de la Atlántida en las marismas de Hinojos, en la zona donde yo sitúo buena parte de la acción de la novela, en Doñana, en esta zona próxima al Rocío, pero también igualmente se han hecho trabajos arqueológicos en otras zonas próximas, se han filmado documentales por parte de National Geographic, otro producido por James Cameron, el afamado director de Titanic, también en esta zona de Doñana, porque presumen la posibilidad de que puede haber sido allí, en ese lugar, en esa zona del suroeste de la península ibérica, donde pudo haber estado la Atlántida. Y yo decía eso que tú comentabas en las redes sociales porque lamentablemente durante mucho tiempo pues la Atlántida ha sido manoseada pues por mucha gente y yo creo que digamos ese manoseo es lo que ha hecho que se pierda la perspectiva y que yo creo que es la idónea, y de imaginar una civilización, una cultura anterior a la tartésica que se desarrolló tal vez en esta zona que están buscando, en la zona del suroeste de la península ibérica, pero nada que ver con héroes de Marvel, como decía yo, o con alienígenas y estas cosas, porque eso lo ha promovido pues
digamos, propuestas como la de Edgar Cayce, el visionario de Edgar Cayce, que hablaban pues, de una sociedad casi futurista, con capacidad para volar y todas estas cosas, ¿no? Yo lo que creo, Patricia, es que desde que desaparece, digamos, la cultura paleolítica, paleolítico superior, aquí en Altamira, sin ir más lejos, hasta que llegan los fenicios, ¿qué sucede? No ocurre nada en esta península, no pasa nada. Yeah. Hay un vacío histórico. Hace poco yo lo comentaba también con otra persona sobre ese mismo asunto, ¿no? Se supone que la cueva de Altamira, su boca se desploma hace unos 13.000 años. Se sabe que las condiciones climáticas debieron empujar a las personas que vivían en el norte hacia el sur. Hombre, pues tuvo que pasar algo, porque son muchos miles de años sin ocurrir nada, ¿no? Y hasta que no llegan los fenicios parece que aquí pues ni hay cultura propiamente dicha, ni hay escritura, y sin embargo se han ido descubriendo lentamente algunos hallazgos en el sur de la península ibérica, en el suroeste de la península ibérica, que hicieron primero que lo que antes parecía una fantasía, la cultura tartésica, ahora sea una realidad, con yacimientos como Cancho Roano, como el Turuñuelo, ¿no? Y yo creo que tal vez en algún momento puedan, bueno, de hecho se han encontrado restos que ya permiten afirmar que hubo sucesivos seísmos, terremotos en la zona de la bahía de Cádiz, que empujaron al mar hacia adentro y que pudieron arrasar a las personas que pudieran vivir allí, las ciudades que pudieran existir, ¿no? De manera que yo presumo que pudo haber habido una cultura allí, una cultura rica, como dice Platón, una cultura rica en industria minera, con una agricultura notable, con una organización social y política importante, y tal vez, como han descubierto, por ejemplo, la historiadora Ana María Vázquez Ois, que escribió un libro muy bonito y muy interesante que se titula Las golondrinas de Tartesos, con una escritura lineal desaparecida. Por eso tal vez Platón decía que en las columnas del templo de Neptuno estaban grabadas, escritas, las leyes por las que se regían en la Atlántida, es decir, tenían escritura. Y se han encontrado restos también de pinturas del cuarto milenio antes de Cristo, que probarían, en la zona de Cádiz, que probarían que por allí se llegó a tener, a disponer y a dominar la navegación a vela. A lo mejor resulta que no fue que la cultura vino de Fenicia para acá, sino que hubo un intercambio, o tal vez fuimos los de Occidente los que fuimos para Oriente, nunca se sabe. En fin, me he enrollado mucho, pero básicamente es por eso por lo que creo que la Atlántida es algo más que un mito, que cuando escuchamos su nombre, también decía yo eso, ¿no? Se remueve algo interno, y teniendo en cuenta que la Atlántida no ha tenido la ventaja que han tenido otros mitos de un libro religioso a bordo del cual circular a lo largo de la historia, como otros mitos que encontramos en la Biblia o en otros, algo tiene que haber para que nos remueva del modo en que lo hace el sonido de su nombre, ¿no? Atlántida. Sí, sí, es verdad. Pues es que lo estaba yo reflexionando tras leer tu libro. Digo, ojo, mira que yo nunca... lo de la Atlántida, por supuesto, siempre lo he oído, pero nunca me había acercado yo demasiado a este mito, podemos decir, o leyenda o historia, ¿no?, de la Atlántida. Y leyendo tu novela, claro que hay mucha ficción, lógicamente, pero también todos estos ingredientes, todos estos componentes, todas estas cosas que nos acabas de comentar tú, están aquí en la novela. Es decir, mezclas esa ficción, esa... También, pues, hombre, el ser humano, pues siempre, cuando ha desconocido las cosas, pues en el gran puzzle que es nuestra idiosincrasia, pues tiende a, si no lo sabe, a rellenar los espacios imaginándolos muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de la Atlántida, pues es uno de estos casos en donde permanece ese nombre tan vibrante, como tú apuntabas antes, que ha llegado hasta nuestros días, que a mí eso sí que me ha llamado la atención, y cómo el ser humano ha estado rellenando esos espacios, pues sí, a veces hasta poniendo a superhéroes casi y sin casi extraterrestres, ¿no? Entonces sí que es todo un fenómeno, podemos decir que es un fenómeno que yo no sé si ha perdurado de la misma manera regularmente a lo largo de la historia, o más en el último siglo y medio, que el tema de la Atlántida ha cogido como más renombre, como más impulso. Bueno,
empezar, hay que decir que a día de hoy no tenemos ningún resto arqueológico que demuestre la existencia de la Atlántida, no solo en el suroeste de la península ibérica, sino en ninguna parte. Porque todo lo que creemos saber sobre esa cultura, digamos, lo obtenemos por 2 textos exclusivamente, ¿no? 2 textos escritos, aunque no fue el único que mencionaba la Atlántida, pero sí que básicamente la descripción somera de esa cultura proviene de Timeo y de Critias, 2 textos que escribió Platón, un filósofo griego que vivió pues, a caballo entre los siglos V y IV antes de nuestra era. El relato que él hace no se sostiene desde el punto de vista histórico, resultaría anacrónico porque él dice que esa civilización comenzó a desarrollarse hace 12.000 años, 11.000 y pico años, que tuvo un enfrentamiento, después de una gran expansión, tuvo un enfrentamiento contra una primitiva Atenas, que obviamente no pudo existir en aquella época, y que Atenas derrota a los atlantes, y que la civilización atlante es barrida en una única noche, en una sola noche, por un terremoto, un maremoto, y queda anegada y desaparece. Esto genera problemas históricos, como he dicho, porque no podemos admitir, al menos a día de hoy, que hubiera habido una civilización entonces, pero tampoco podíamos admitir que hubiera habido una civilización en Troya basándonos únicamente en los textos de Homero, y sin embargo se descubrió. Ni podríamos admitir hasta hace bien poco que hubiera una cultura neolítica anterior a la que se supone se desarrolló en Sumeria, y ahora en Göbekli Tepe, en Turquía, nos encontramos con unas enormes construcciones datadas justamente de la época en la que Platón sitúa los hechos. Podría ocurrir, Patricia, que en los textos de Platón, este filósofo hubiese condensado en tan solo unas líneas la evolución de una cultura que se hubiera desarrollado a lo largo de miles de años. Y entonces sí podría tener cierto sentido, porque lo que sí admiten los historiadores es la existencia de unos llamados pueblos del mar. Yo me acuerdo de haberlo estudiado esto en la carrera, porque nadie sabía quién demonios eran los pueblos del mar, y sin embargo se da por cierto su existencia. Fueron los que derrotaron y destruyeron el imperio minoico, al imperio hitita, y atacaron y fueron derrotados por Egipto. Entonces, estos sí que se sitúan en 1250 a.C., justamente en una época en la que los geólogos, por ejemplo, José Antonio Morales, geólogo de la Universidad de Huelva, plantea que hubo una serie de maremotos, de tsunamis, en el sur de la península ibérica. Tal vez estos pueblos del mar fueran los últimos representantes de esa cultura que se prolongó durante milenios y que su historia condensó Platón en tan solo unos textos, unas líneas. Tendría cierto sentido, entonces, si además a todo eso añadimos que, como tú dices, bueno, últimamente ha habido o hay más interés en la Atlántida, no es menos cierto que a lo largo de la historia sí que ha sido mencionada y buscada, ¿no? Adolf Schulten, ya en el siglo XIX, comienzos del XX, creyó ver una relación tan así que sería Tartessos la continuación de la Atlántida, algo que fue desmentido, pero bueno, siempre ha habido este interés, que se ha acentuado en los últimos tiempos, sí, como acabo de decir, con estos estudios de CSIC, con los documentales a los que he mencionado, y hay algo que parece ficción en la novela, pero que resulta que sucede, ¿no? Hace unos días ha comenzado un nuevo simposio de atlantólogos en Huelva, en la zona de la Rábida. Yo sitúo los hechos en mi novela en El Rocío, donde se produce una serie de asesinatos, ¿no? Porque la novela, que comienza siendo una novela histórica, deviene al final en un thriller. Pues bueno, todo esto sucede hoy, a día de hoy. Es decir, que lo que parece una ficción, pues es una realidad. No obstante, yo la Atlántida la he tomado como, no te diré una excusa, porque no es la excusa, pero es, digamos, el hilo conductor es la Atlántida, sí, pero sobre todo y especialmente es la reencarnación, que era el tema que yo quería. Mis novelas siempre, todos mis libros en general, pero las novelas sobre todo, guardan relación con mi obsesión por el tiempo. Cómo superarlo, lo vimos en Inmortal, en la anterior novela, por la vía oscura o por la vía aparentemente amable de Peter Pan, la vía oscura de Drácula, la amable de Peter Pan, aunque yo luego matizaría lo de los colores. Y ahora, por ejemplo, en otras, pues por el hecho de que y en esta también, las historias se entrecruzan en distintas épocas, pero al final unas silvanan con otras, pero sobre todo en esta ocasión quería hablar de la reencarnación.
Desde el momento en que la expedición nazi esta del Tíbet, que llega al Tíbet en el año 38-39, tiene noticia de la aparición, del descubrimiento de la reencarnación del 13º llama, o sea, el 14º, que es el actual, al hecho de que Hitler creía ser la reencarnación de un rey medieval germano, Enrique el Pajarero. En fin, voy jugando con toda esa idea, como si has leído la novela, pues ya lo sabes, pero tampoco quiero desvelarlo, claro, para llegar al final, ¿no? Exactamente. Además, nos llevas por el tiempo. A través de las páginas, como yo he comentado antes, pues sí, partimos en 1939, pero luego, que está muy bien, hacer saltos en el tiempo, ¿no? Nos montas en el DeLorean y vamos y venimos a lo Marty McFly, que es muy interesante. Además, eso te obliga a prestar mucha atención a la novela. Hay libros, hay historias que las lees y a veces puede que te vadas un poco de las páginas. Sin embargo, hay otras, como es el caso de tu novela, que estás tan metido para seguir esas líneas temporales, porque si no, pues quizá podamos entrar en una especie, sí, o de paradoja. Y eso es muy interesante. Y bueno, lo que sí fue verdad, y eso, vamos, es de sobra conocido, la obsesión de los nazis por el tema de la Atlántida, bueno, por muchas cosas, ¿no? En el plano más del ocultismo, la Atlántida, la reencarnación, el hecho el pensar en la vida eterna, los centros de poder, ¿no? Y dedicaron gran parte de su esfuerzo, dinero y bueno, todo el movimiento nazi, una buena parte sí que la dedicaron a la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Y claro, yo puedo entender que es una parte de la historia que puede despertar muchísimo interés. Bueno, de hecho, en más de una ocasión hemos comentado tú y yo, hasta comentando alguna que otra peli de Indiana Jones, ¿no? El atractivo que pueden tener estos temas y que, claro, que era normal que los nazis sucumbieran a la búsqueda, ¿no? A estar ahí. Claro, es que todo esto, a ver, efectivamente las películas de Indiana Jones que todos hemos visto, En busca del arca perdida, La última cruzada, sobre todo, bueno, La calavera de cristal e incluso la última, El día del destino, pero sobre todo las primeras, guardan relación con un organismo, un instituto interdisciplinar que crearon los nazis, que se llamó la Ahnenerbe, que tú has mencionado al comienzo de la entrevista y que es básico en la novela. En 1935, en julio de 1935, Heinrich Himmler, el Reichsführer, el segundo hombre con más poder en el mundo nazi, convoca en su despacho berlinés a varios de sus colaboradores. Algunos de ellos son protagonistas de mi novela, protagonistas principales, porque de hecho casi todos los personajes, a excepción de un arqueólogo que es uno de los grandes protagonistas de la novela, pero que está inspirado en un personaje real, todos los demás son reales. Y en esa reunión, además de Himmler, estuvo presente Wolfgang Sievers, que después sería el director general de ese organismo, de la Ahnenerbe, Walter Darré, que era ministro y un especialista en teoría racial, Hermann Hirt, que fue un prehistoriador y fue el primer presidente de la Ahnenerbe, luego sustituido por Walter Busch. Y la idea era, básicamente, como ellos creían ser superiores al resto de las razas y digamos que basaban esa superioridad en una raza mítica, sin ningún fundamento científico, pero ellos tenían esa convicción, esa raza mítica era la raza aria, que ellos emparentaban con, o relacionaban directamente con la Atlántida, ¿no? Para los nazis la Atlántida había estado en el norte de Europa, pero tenía estribaciones que conducían o llegaban hasta las Islas Canarias. Entonces, con la convicción de que la raza aria era superior, algo que no demostraba la historia, no concordaba con la historia oficial, decidieron que lo que había que hacer era reescribir la historia porque estaba mal escrita. Para lo cual empezaron a buscar restos que probaran la existencia no solo de la raza aria, sino de su supervivencia posterior. Dada que la Atlántida ha desaparecido, pues busquemos los restos de la Atlántida y de sus supervivientes. Para lo cual organizaron expediciones arqueológicas a través de este instituto, de la Ahnenerbe, que era la Sociedad para el Estudio de la herencia ancestral. Herencia ancestral. Es la traducción, ¿no? Sí, herencia ancestral. Sí. Y hacen expediciones arqueológicas, algunas de las cuales
son las que vemos en las películas de Indiana Jones. Buscaron objetos de poder, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, pero también hicieron expediciones a otros lugares, a Finlandia, a Suecia, en busca de esos restos atlantes y arios, y también al Tíbet, porque tenían la convicción de que algunos supervivientes habían llegado a estas latitudes de Asia. Fueron para allá en 1938 y llegaron en el 39 5 expedicionarios, 5 científicos. Tuvieron una serie de vicisitudes que yo narro en la novela hasta que llegan finalmente al Potala, la residencia del Dalai Lama, justo cuando hace un par de años había sido descubierto el niño en el que había reencarnado, según las convicciones de los tibetanos, el anterior Dalai Lama. Y bueno, todo esto que parece una ficción resulta que es una realidad, y como tú bien dices, no se puede entender no se puede, a lo mejor una exageración decir esto, pero no se puede entender el movimiento nazi sin todo esto. Bueno, al menos debe de tenerse en cuenta para completar la visión global, ¿no? El nazismo surge pues por las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial, las sanciones que se imponen en el Tratado de Versalles a Alemania, sanciones económicas, se le obliga a destruir buena parte de su ejército. Hay una agresión, entre comillas, a su orgullo nacional, que eso es lo que resulta el caldo de cultivo, algo que estamos viendo ahora en Europa y en este país también, el caldo de cultivo para los exaltados, para los vendedores de aquello que quieren escuchar muchas personas, apelando más a las tripas que a la razón, y así se construye el movimiento nazi en aquel momento. Pero hay este otro ingrediente, porque Hitler sí, pero sobre todo y especialmente Himmler había estado muy en relación con círculos esotéricos, círculos herméticos, y creía en todas estas cosas, como he dicho antes, hasta el punto de creerse él mismo la reencarnación de Enrique Pajarero, que fue un rey medieval que agrupó a las distintas tribus germánicas, dando de alguna manera forma a la primitiva nación germana. Ahí surge pues la idea de crear este organismo, de hacerle partícipe de los principios que regían a las SS. Surge esa idea de la Orden Negra, que después tiene una sede especial, que es el castillo de Wewelsburg. Esos uniformes negros diseñados por Hugo Boss, los símbolos, las runas, la calavera Totenkopf, todas estas cosas responden a estas convicciones esotéricas que tenía esta gente, ¿no? ¿Parece delirante? Sí, pero resulta que ocurrió. Como ocurrió, por ejemplo, muchas de las cosas que cito en la novela, las relaciones con nazis en España, porque todos los nazis que menciono existieron. Existió la excavación de Castiltierra. Eso ocurrió. Ocurrió que vinieron gente de Agne Nervi y se llevaron restos de esas necrópolis visigoda y nunca los devolvieron. Esquilmaron restos arqueológicos aquí y en todos lados. Existió Julio Martínez Santaolalla, el arqueólogo fascista, franquista que menciono, pertenecía a Falange, todas las vicisitudes que cuento de su vida son ciertas. Ficciona algunas cosas, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que a veces la realidad es mucho más sorprendente que la propia ficción. Sí, la verdad es que sí. Existió una torrelaveguense en la que está basado o inspirado un personaje que aparece en la novela, que tampoco quiero No destripes. Pero lo lea. Ese personaje femenino que tiene un papel no estelar, pero sí interesante en un momento dado, también existió, en fin. Y además hay un personaje, no voy a decir cuál, que ya ha aparecido en otra novela tuya. ¿Me equivoco? O igual es que se me parece, me recuerda. Pues lo dejo ahí. Pues no sé. Para tus seguidores, los que hayan leído tus libros. Porque, oye, a mí a veces, pues leyendo novelas de varios autores, puede que algún personaje me recuerde a otro. En esta ocasión, Miguel Capellán, que es un personaje recurrente, no está. No está. Miguel Capellán apareció Miguel Capellán apareció por última vez y Vale. No es porque sea por última vez cronológicamente, sino que por última vez se acabó. Se acabó en Inmortal porque me parecía que, bueno, hay como una novela muy personal en la que había un personaje que era muy claramente yo. Sí. Pues me reconciliaba de algún modo un poco con el miserable de Miguel Capellán.
y hasta le comprendía porque, en cierto modo, porque en el fondo todos tenemos un lado miserable, ¿no? Bueno, esa es mi reflexión así ahora que me ha venido a la mente. Ahí lo dejo, porque eso, a veces leemos de eso, del mismo autor y dices, oye, esto me recuerda, No, puede que sí, no, no, puede no. que no. Vale, No, hay un personaje, sí, ya sé, claro, tú te refieres al final, en la última tercera parte, donde hay un personaje, un periodista, etcétera, que está, pero no es esta oportunidad, no. vale, Ese es otro que surge de la imaginación, vale. espero que fértil, de este autor que te habla. Bueno, pues esto es solamente una parte, porque antes lo he dicho en la introducción, vamos al año 39, la guerra, los nazis, campos de exterminio, violencia, hay una historia de amor que traspasa el tiempo y no solamente hablo de amor romántico, también hablo de amor fraternal. Y hasta ahí puedo leer. Pero también venimos a épocas más modernas, a nuestro tiempo presente, y como no podía ser de otra manera, con la Atlántida de fondo, pues el enigma de la Atlántida se sustenta en las columnas del tiempo, pasado, presente y futuro. Y en la segunda parte de tu libro me ha gustado mucho también esos momentos de que tú antes decías de thriller, ¿no? Te ha salido un poco el lado más Agatha Christie y me lo he pasado genial, porque con la primera parte o con las idas hacia atrás, la historia, me he quedado con datos históricos, he aprendido cosas, pero con en los momentos de Agatha Christie, ahí debo reconocer que me he frotado las manos y me lo he pasado muy bien. Y yo creo que esa mezcla de historia, nazis, luego llegamos al presente, a más nuestra época, y bueno, pues algún que otro asesinato en la vicaría, lo digo así, pues eso gusta mucho. Y me imagino que Sí, tú también te lo has pasado fenomenal sabiendo pues la devoción que tú profesas a la autora inglesa. sí, porque, bueno, yo escribí en su momento, Agatha, escribía con sangre, valga la redundancia. Libro recomendadísimo, si no lo habéis leído. Y bueno, y también Las violetas del círculo Sherlock, donde también pues se explora un poco todo ese mundillo, ¿no? de los asesinatos, etcétera. Es que para entender, o sea, para comprender por qué se me llega a ocurrir la posibilidad de que dentro de un congreso donde se reúnen los atlantólogos pueda llegar a ocurrir esto, hay que conocer la pasión que suscita a favor y en contra la propia Atlántida, porque hay quien niega vehementemente su existencia y hay quien la defiende con el mismo entusiasmo. Entonces, para unos y para otros, el hallazgo o el no hallazgo de la Atlántida puede ser vital. Y cuando digo vital, me refiero a su propia vida, porque hay muchos historiadores que han propuesto una línea de negación de la Atlántida y así lo han trasladado en libros, etcétera, etcétera, que se la tendrían que envainar Claro. si ocurría lo contrario. Y a la misma vez, pues resulta que todos aquellos que han propuesto que la Atlántida efectivamente puede existir, está allí, y hay gente que ha dejado y se sigue dejando. Yo conozco a personas apasionadísimas de la Atlántida. El editor de la editorial, valga la redundancia, el dueño de la editorial donde he publicado esa novela, Almuzara, Manuel Pimentel, no es que sea un apasionado, es lo siguiente de este tema. Cuando supo de mi novela y de que estaba escribiéndola, pues tenía un gran interés. Sé que incluso no está de acuerdo con lo que yo he planteado, pero yo no he planteado nada, porque lo mío es... Es que la cosa, fíjate, solamente en la zona de Doñana hay distintas propuestas y fricciones entre quienes defienden una u otra propuesta. Hay quien se inclina por la zona de Coria del Río, porque hay un estrecho que presumen en el antiguo mar de Tartesos, se llamaba así, el mar entraba hacia adentro por lo que hoy es el Guadalquivir y llegaba hasta Sevilla. Algunos sitúan ahí, la zona de Valencina de la Concepción, etcétera, la Atlántida. Otros, casi al lado,
en Sanlúcar de Barrameda, en la zona de la Algaida, otros en las marismas de Doñana, en Hinojos, otros en la Bahía de Cádiz. Hombre, pero si estáis todos hablando de casi lo mismo, Claro. y sin embargo hay ese prurito de, ay, no es aquí, no es allá. Entonces, por eso digo que esa picada entre los que defienden la sí existencia, ya entre ellos, y los que la niegan, pues esa pasión podría llegar a novela, obviamente. Quiero creer que nada más que una novela. Bueno, vamos a ver lo que llegar pasa en este congreso que se está celebrando ahora. Espérate a ver. Sí, ya ha habido otros anteriores también en la radio. Podría llegar en una novela Ujú. a exaltar tanto los ánimos como Sí, para sí. provocar asesinatos, ¿no? Tremendo. Y no uno solo. No. Se han puesto morados, vamos. Bueno, queridos, pues el resto está aquí, en La Hermandad de la Atlántida. Un libro que hoy, ahora que estamos pues en verano, que muchos disfrutáis de vacaciones, pues aprovechad. Bajo una buena sombrilla, bien hidratados, bien merendados y bien protegidos, con filtro solar 3000. A disfrutar de esta novela, porque además la vais a leer en un pispás y vais a viajar por la historia, vais a viajar por el misterio, por el enigma, por la intriga. Lo que he comentado antes, cual Marty McFly en su DeLorean, a toda pastilla. Pues Mariano, un auténtico placer leerte y un auténtico placer también, como siempre, charlar contigo. Así que te voy a emplazar, pues, para cuando salga tu siguiente trabajo, porque yo sé que tú no paras. Tú poquito a poco vas por el camino de baldosas amarillas. Pues muchas gracias, me alegro mucho de volver a estar aquí en la cripta, donde no da el sol, afortunadamente. Y bueno, pues sí, ahí estamos, escribiendo 2 libros a la vez. Wow, no uno, 2. 2, sí. Y bueno, pues esperemos que en algún momento esto que yo estoy escribiendo lo pueda compartir con los lectores. Bueno, pues yo así también lo espero. Y nada, aquí te esperamos, en tu rinconcito, que ya lo tienes, de la cripta. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a ti, un abrazo. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos y os esperamos muy pronto en la siguiente sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make. Empreinte sur le sable, je m'égare, je divague, je traverse l'écume, elle seule laisse une marque. Des voyages sans dormir, des rires à l'infini, des couleurs amovibles sur l'entrée de la nuit. Quelqu'un